Bueno, yo no me quiero hacer el tonto y le quiero agradecer especialmente a Federico Aurelio de Aresco, a Juan Germano de Isonomía, que estén acá esta noche, un día feriado. Ningún problema, un lujo. Agradezco especialmente. Gracias, Asco, por la invitación. En la introducción hablamos de problemas de largo plazo y esto se superpone con el día a día de la política, que tiene que ver más con contradicciones episódicas y sobre todo personales, ¿no es cierto? Cristina contra Macri, Cristina contra Alberto, Alberto contra... ¿Qué ayuda eso, ese tipo de polémica en la que estamos enredados todo el tiempo? ¿Ayuda a resolver los problemas que tenemos o más bien dificulta la salida? Estoy hablando del problema corrupción, pobreza, estancamiento, falta de inversión, calma chicha, digamos, ¿no? Sin duda, viendo los resultados, vos describiste varias de las variables, el crecimiento de la pobreza, los problemas estructurales de la Argentina, el número de víctimas que tuvimos con el coronavirus, el deterioro de la educación y demás. Sin duda, toda esa discusión no ha permitido ir a que la dirigencia se ponga de acuerdo en tomar las medidas de fondo. Es decir, no es el único país donde hay diferencias en la dirigencia política y vemos, acabamos de pasar el proceso electoral de Estados Unidos, donde hubo diferencias dialécticas muy grandes entre los dos grandes espacios, pero no impide que las cuestiones de fondo de un país sigan funcionando en una vía normal, como vos decías recién, por la vía de un país como una república, donde hay una división de poderes, donde cada uno de los poderes ejecuta sus funciones, sus competencias, que pueden tener discusiones dialécticas como las que existen en Argentina, pero que se toman decisiones para que el funcionamiento de un país sea normal. Bueno, acá esta famosa grieta, que por supuesto tiene grandes perjudicados, pero tiene beneficiarios, y uno de los beneficiarios es justamente la dirigencia, que discute cuestiones dialécticas, pero que no se discute las cuestiones de fondo. Es decir, la sociedad es espectadora de una discusión de la dirigencia, es partícipe, porque aparte están los que consideran que yo estoy de este lado, por qué, y explican por qué, los del otro lado, por qué explican los motivos y demás, pero que pocas veces se lleva al debate de las cuestiones de fondo. Y eso es un problema estructural de la Argentina. Y eso nos diferencia del resto de los países del mundo, de la misma manera que las variables más importantes como la creación de la pobreza que vos desarrollaste en tu editorial, también nos diferencian negativamente del resto de los países del mundo. ¿Cómo ves el tema, Juan? Mira, yo creo que la brújula de gran parte de la dirigencia política está totalmente desmagnetizada. Siempre se dice, se repite, y es cierto, de la lejanía, ¿no? De parte de la sociedad con la política. El 2001 en Argentina fue como el sumum de eso. Pero si vos mirás lo que viene pasando en Argentina en los últimos meses, y te pongo ejemplos chiquitos, que muestran, a ver, que la sociedad está por delante y la política corre muy por detrás. Te digo, Vicentín, el presidente diciendo, pensé que me iban a aplaudir. Te digo, marchas opositoras al gobierno actual, en donde un par de días después sale una carta de Macri, medio a las apuradas, mal redactada, con un tono extraño. El remero, Ariel Suárez, me parece, que rompe la cuarentena, a los 2 días la política dice, bueno, estos deportes, una gran cantidad de deportes, se pueden realizar porque no hay ningún peligro. Digo, me parece que eso muestra muy claro dónde está la ciudadanía, dónde está la dirigencia política, y por supuesto que esta lejanía se expande con la pandemia, ¿no? Porque lo que todavía no terminamos de ver, también para dimensionar esta lejanía, dimensionar las consecuencias, que tiene que ver con uno, no tocar los temas de largo plazo estructurales, porque nos quedamos en el corto, cuando en realidad para resolver lo del corto también requerís solucionarlos de largo. Lo que todavía no terminamos de ver son las consecuencias de esta pandemia, de esta cuarentena, de esta pandemia, de este proceso, pero no solo en términos económicos, que tal vez es más relevante. Hay un montón de variables que tienen que ver con... A ver, acá se tocó uno de los, digamos, puntos neurálgicos más sensibles del argentino, de cualquier ciudadano del mundo, que es los hijos. ¿En qué sentido lo digo? Vos tuviste clases durante el proceso, es cierto, clases virtuales. Ahora, en Argentina se habló muy poco de ¿cuánta gente tiene finalmente internet para acceder a esa clase virtual? 2, si tenés robustez
de conectividad para poder acceder a una clase de tus chicos. Y 3, por ejemplo, vos tenés 2 padre-madre, los dos trabajan y usan internet en la casa. Tenés 2 hijos de 7, 9 años, 10 años, 8 años. Requerís 4 computadoras. Y requerís que tu banda ancha se banque las 4 computadoras. Entonces, las consecuencias de todo ese proceso se van a ver en 2021, en 2022, en 2025. Ahí hay que ver finalmente, cómo reacciona la política en torno a una gran pregunta muy de corto plazo electoral que tiene que ver a dónde va la responsabilidad. Y ahí está, en todas partes del mundo, la misma. ¿Es la cuarentena o es la pandemia? A ver, a los dos. Ahora, esta semana, se cumple un año del gobierno de Fernández. ¿Cómo lo evalúan? ¿Por qué no nos cuentan cómo ha sido la evolución de la percepción que tiene la gente de cómo se lo ve a Fernández? La gestión Fernández nació con una valoración equilibrada. No nació, al igual que la de Macri, con un enamoramiento del inicio de gestión que a veces sucede porque el no votante dice, bueno, vamos a darle un compás de espera y una expectativa al nuevo gobierno y más. Después sucedió la pandemia, ahí los argentinos se unieron todos detrás de la dirigencia, que lideraba, por supuesto, el presidente. Llegó a niveles de aprobación históricos, que se tocaron pocas veces desde el regreso de la democracia en el año 83, y que a lo largo de los meses, como era esperable, se fue deteriorando. Llegó al mes de septiembre a retornar a los mismos valores equilibrados que había tenido al inicio de la gestión, que prácticamente la mitad de los argentinos que votaron al Frente de Todos acompaña la gestión de Fernández y la otra mitad que no votó la gestión Fernández no la acompaña y tiene desconfianza sobre lo que se viene. En definitiva, si uno observa la situación de las distintas áreas, la situación de la economía, la situación de la salud, de la educación y demás, los argentinos tienen una valoración muy crítica, pero que no se lo llevan esa responsabilidad hoy a los gestores de gobierno, que están recién cumpliendo un año, que consideran que no son los principales responsables. Nosotros observamos que no solamente la valoración de la gestión presidencial, sino la de la mayor parte de los gobernadores y de los intendentes tienen una valoración equilibrada o inclusive con un saldo favorable. Pero ahí viene el gran desafío y la amenaza, que no sé si se va a ver en el 2021 o se verá después, que es los problemas persisten y los problemas están peor que antes. Entonces, en algún momento, la sociedad le va a decir a los gestores actuales qué es lo que hicieron para que esto mejorara. Y ahí, obviamente, que en un año donde la pandemia afectó el funcionamiento de toda la sociedad, podías tener, y más ser tu primer año, un compás de espera. Pero esos compases de espera, si no se acompañan con resultados, se terminan perdiendo, ¿no? Juan. Sí, creo que en términos de la evolución, digamos, básicamente comparto un poco lo que decía Fede. Yo creo que si analizamos el año de Alberto Fernández, creo que hay una decisión que tal vez no tenía otra forma de resolución en función de, digamos, las particularidades de la coalición que ganó, que tuvo que ver con una distribución horizontal de cargos, digamos, entre los ministros a diversas partes de la coalición. Uno mira y encuentra algo de albertismo, algo de kirchnerismo, algo de dirigente social, algo de masismo. Encuentra esa diferencia. Horizontalmente en cada uno de los ministerios también se repartieron o se dividieron. Esto generó una parálisis, digamos, en la necesidad o en la velocidad necesaria que tenía un gobierno en función de lo heredado y también, por supuesto, potenciado por una pandemia. ¿Vos crees que hubiera sido, te interrumpo, que hubiera sido mejor lotear de otra manera? Tal ministerio se lo dé a tal grupo. Creo que es más fácil y no un gaucho de cada pueblo en cada área. Creo que es más fácil para atribuir responsabilidades. Finalmente, le doy a Carlos Pañi este ministerio no funciona, el responsable es Carlos Pañi, digamos, y lo puedo sacar. Y para que haya un concepto en cada política, ¿no? Totalmente. Eso sumado, me parece a mí, a ciertos vicios heredados de cuando el actual presidente era jefe de gabinete, que tiene que ver con un micromanagement de querer meterse en muchos de los temas y mirarlos en detalle, me parece que hizo un gobierno que le fue costando mucho durante el año. Por supuesto, la pandemia es parte del problema, pero no solo, no es el único problema, y de hecho lo que vos señalaste, muchos, digamos, exceden la pandemia, hizo que me parece que no tenga la velocidad necesaria para enfrentar a este proceso. También me parece que hay una decisión, podríamos hasta decirlo, buscada, de no tomar ciertas decisiones. Porque cuando uno toma decisiones, subo un impuesto, bajo un impuesto, hago cierta cosa, elijo y excluyo.
excluyo a muchos de esa decisión. Digamos, difícilmente puedas tomar una decisión que agrade a todos. Y creo que también parte de ser líder de esta coalición variopinta, y también por el mandato electoral que tuvo el entonces candidato de expandir la coalición, hace que también sea como buscado esta no toma de ciertas decisiones. Claro, la realidad se impone. Entonces el problema, y vuelvo a lo que decía antes, de la política por detrás de la sociedad, y ahora sí el gobierno, el oficialismo por detrás de los problemas. Entonces me parece que ahí hay todavía un nudo que no termina de resolverse. Me gustaría poner el foco sobre un tema, lo voy a contar anecdóticamente, que es la relación Alberto Fernández-Horacio Rodríguez Larreta. No me interesa tanto la relación entre ellos dos. A la luz de esa relación lo que me interesa preguntarle si es posible armar otro juego en la Argentina, que no sea el juego de la polarización. Es decir, armar otra dinámica, otra agenda, otras personas, que los factores más conflictivos se atenúen frente a otro tipo de política. ¿O es una expectativa voluntarista de algunos actores y la dinámica es de contradicción real porque está en la gente? Es cierto que ambos cumplieron el mismo rol dentro de su espacio político, ¿no? Es decir, que era llevarlo hacia la moderación. Larreta hacia la moderación de lo que representaba Macri y Fernández hacia la moderación respecto a lo que representaba Cristina Kirchner. El tema es que ambos, por distintos factores, no tienen hoy la impronta y la autonomía suficiente como para decir, bueno, yo a partir de este espacio electoral, que es cada uno el suyo, ahora lo consigo liderar con claridad y los demás son actores que me acompañan dentro del objetivo mío político. Bueno, no lo está consiguiendo todavía Larreta dentro de Cambiemos y tampoco lo ha conseguido Alberto Fernández dentro del Frente de Todos. Después llegan los procesos electorales y eso impide un poco esa autonomía de la moderación de cada espacio político, porque el moderado del espacio político tiene que unirse al que no es tan moderado para enfrentar políticamente con más fuerza al otro espacio electoral. Y lo mismo va a pasar con Cambiemos. Sin duda, Larreta y Alberto Fernández tienen hoy, desde la óptica del apoyo de la sociedad, una aceptación mayor de la que tienen tanto Mauricio Macri y Cristina Kirchner, porque ambos transitaron el desgaste de sus gestiones presidenciales. Pero a su vez tienen la capacidad de tener aceptación y buena imagen dentro de gente que no votó sus espacios electorales, con lo cual siguen teniendo una oportunidad de generar un espacio que sea no solamente más amplio de lo que representa el espacio actual, sino que tenga una visión más moderada y que sea, por lo tanto, más cercana a la moderación del espacio político de enfrente. A la pregunta, que ya está formulada, le agrego un matiz. ¿El experimento Biden puede ser aleccionador para esto que estamos hablando, digamos, de un tipo que intenta también el desmarcarse e ir al centro, ¿no? Bueno, en realidad la dinámica de las elecciones de Estados Unidos básicamente es siempre la misma. Es cierto que Trump te rompe todo, ¿no? Pero básicamente es vos te quedás en la primaria yendo al corazón de tus votantes y después que la pasaste te mueves al centro. Históricamente fue así. Y fíjate, hago un mini paréntesis, fíjate la dificultad que está teniendo el Partido Republicano. Hace 8 elecciones que pierde en voto popular. Después puede ganar por la particularidad del sistema de cómo se elige, pero vos te cerrás, y lo simplifico, pero te cerrás a representar a los blancos cristianos y la dinámica de la evolución del electorado estadounidense ha mutado. Y esto también tiene que ver con esta idea que vos planteás de la pobreza, ¿no? En Argentina, digo, cómo la magnitud de la pobreza te va ordenando también a la propia dirigencia. Dicho esto, el problema el problema es no tener una silueta que te identifique de manera perfecta. ¿Qué quiero decir con esto? Macri por un lado, Kirchner, Cristina por el otro, tienen un código postal muy claro, representan de manera muy tenaz y una silueta muy clara. Es más, digamos, hay dirigentes que casi sin la necesidad de que Mauricio Macri o Cristina Kirchner diga algo, casi que representan lo mismo. Ya sabes lo que va a decir. ¿Sabes lo que va a decir? El problema, el desafío, mejor dicho, que por ejemplo presenta Horacio Rodríguez Larreta,
es lograr una silueta propia para después expandirse. ¿Por qué? Porque si no te transformás en la famosa avenida del medio, que lo que repite, como ha pasado en elecciones anteriores, que es: yo soy mejor económicamente que este, yo soy menos corrupto o combato la corrupción más que este. Te referencias con los otros y no La Baña. La Baña, Massa en su momento, elecciones buenas, sobre todo la de Massa, la de la Baña no tanto, pero no son suficientes. Entonces no te permite, bueno, finalmente ganar una elección. Ahí está el gran problema. En Argentina, a diferencia de Estados Unidos, que vos tenés 2 partidos y nada más, algún loco que te aparece por afuera, pero son muy chiquitos, en Argentina esto depende mucho del cierre electoral. A ver, Federico, ¿puede aparecer el loco por afuera acá? Bueno, es difícil, porque vos sabés que cuando vos le preguntás a la gente, hay un porcentaje importante que te dice: sí, yo quiero, me gustaría, es necesario que haya un tercer espacio y demás. Pero después, los distintos intentos que se hizo en esa vía no consiguen cimentarse, no consiguen una unidad de dirigentes que representen unas ideas claras en lo que respecta a cómo van a encarar los problemas de los argentinos, diferenciador de los otros espacios. Entonces, finalmente, y sobre todo de la mano del núcleo duro que tienen tanto Cambiemos como el Frente de Todos, se van diluyendo a lo largo del proceso electoral. Así sucedió con el fenómeno, con Massa, que tuvo una gran elección en 2015 y después le costó sostenerla en los Esos procesos van al electorales centro, posteriores. pero la pregunta sería alguien que se ponga más en el extremo. Los libertarios. Imaginemos Bernie en la provincia de Buenos Aires, que se pone en nombre de Cristina a la derecha de Macri. ¿Hay espacio para eso hoy? No, hay espacios minoritarios. Espacios minoritarios que pueden generarle un gran dolor de cabeza a los espacios mayoritarios. Ajá. Pero son minoritarios y no observo que puedan tener un gran crecimiento porque no es el deseo ni la expectativa de la sociedad. ¿Qué es lo que ves vos, Juan, en esto? Es cierto, son por ahora espacios minoritarios. Yo lo estoy mirando con bastante atención. Me da la impresión de que el contenido, tal vez no tanto por derecha o izquierda, sino por antipolítica, en función de lo que yo decía, de la enorme separación que veo de la clase dirigente y la sociedad, creo que más por antipolítica que por derecha puede ser un factor, insisto, no para ganar una elección, pero sí para hacer mucho ruido. Y complicar y meterse. Es una elección parlamentaria. Y es una elección parlamentaria, no es ejecutiva. Ahí siempre la dinámica y la lógica de la distribución de poder que da la ciudadanía con el voto cambia. Y me parece que va a tener mucho que ver con, digamos, básicamente con qué votemos, en cuál es el mandato electoral. ¿Y cuál es? Bueno, es la gran pregunta. ¿Tiene que ver con una reconstrucción? ¿Será voy a votar al que me garantice o me ayude o esté más cerca de presentar una reconstrucción de Argentina como seguramente será necesario? ¿Va a ser más tradicional, un referendo de gestión de este actual gobierno? Saliendo de esto político, digamos, de opciones electorales, ¿los argentinos están optimistas o pesimistas hoy? Si les preguntás sobre la situación económica, pesimistas. Es decir, que a pesar de que venimos transitando un pasado malo económico, un presente peor aún, y sin embargo hay más pesimismo que optimismo. Es cierto que en los últimos 2-3 meses ha crecido algo el nivel de optimismo, pero sigue siendo mucho menor que el pesimista. ¿Vos lo ves igual, Juan? Sí, a ver, es cierto. Yo creo que lo que más cambió en Argentina tuvo que ver con el pesimismo, presente y futuro, sobre todo. Es cierto que se morigeró un poquito en los últimos meses. ¿Cuánto tuvo que ver la pandemia / cuarentena con eso? Yo creo que lo que más tuvo que ver mucho, pero lo que más tuvo que ver, y esto excede este gobierno, y lo dijo Cristina en su carta, es el precio del dólar en Argentina, el dólar blue, si querés. Cuando el dólar blue se te va de las manos, se descontrola. Cuando la inflación se descontrola, los oficialismos caen. Cuando el dólar blue y por ende se acomoda un poquito, le pasó a Macri con la inflación de manera lineal casi. Son opuestos y ahora ocurre lo mismo. Tiene mucho que ver con eso. Ahora, la elección que viene, 2021, creo yo, por ahí me equivoco, pero va a ser una elección envuelta en pesimismo. Yo no veo, aunque vos tengas una leve recuperación, Pero hay algo que dijo hoy Federico que pinta un poco eso. No digo el pesimismo, sino una especie de gris, ¿no? Bueno, sí, todos más o menos, ¿no? 50 y 50. No hay demasiado entusiasmo con nadie. No, tiene
dos datos que pueden generar más optimismo en los meses venideros. Uno es el tema de la vacuna, que puede resolver uno de los problemas más importantes que hoy tiene el mundo, y la Argentina, por lo tanto, también. Ojalá existiera una vacuna para solucionar cada uno de los problemas que tiene la Argentina, una vacuna para solucionar la economía, una vacuna para solucionar la educación, pero la vacuna... Como dijo el otro día, vi un tuit de Ramiro Agulla, dice, el problema de los argentinos es que lo tenemos que solucionar nosotros. No hay vacuna. Exactamente, bueno, entonces, pero eso puede generar un optimismo porque un problema que generó gran preocupación en 2020 podría tener una solución en 2021. Y la otra situación es que después de un año tan malo económicamente, donde caímos respecto a años malos que habíamos tenido antes, se espera que el 2021 haya un crecimiento. Y después ahí podremos tener las diferencias. El crecimiento va a ser una parte de lo que se cayó, todo lo que se cayó. Cualquier cuestión va a ser un crecimiento respecto al 2020, con lo cual eso también puede generar, dentro del pesimismo generalizado, que respecto a tu consulta previa, desde hace 6 años la valoración de la situación económica del país está arriba del 70% negativa. Es decir, que no repetí ese dato. Hace 6 años que está la valoración de la situación económica del país con más del 70% de negatividad. Última pregunta, les pido brevedad porque ya nos tenemos que ir, pero es un tema de la semana. Aborto, ¿qué significa hoy esa discusión? De acuerdo a nuestras mediciones, la situación del aborto en la sociedad sigue partida en dos partes, tal como fue. ¿Con cuánta pasión? Mira, no es, en el marco de los problemas que estamos comentando que tienen los argentinos, no es una cuestión que hoy, mientras no se esté tratando en el Congreso, esté generando la mayor dedicación. La gente está más con sus problemas del día a día. Pero sigue habiendo un porcentaje muy importante de argentinos que está en desacuerdo, sobre todo en el interior del país, que no está agrietado, es decir, está en todos los espacios políticos. Es otra clasificación, otro conjunto. Exactamente, y que hay desacuerdo tanto de los votantes del Frente de Todos, sobre todo del interior del país, como de Cambiemos. ¿Lo ves igual, Juan? Sí, yo veo una dinámica que fue en el pasado, con la discusión anterior, y se repite ahora. Redondeando 30% y 30% más comprometidos, o si querés, verde bien oscuro y celeste bien oscuro. Y después tenés los claros. Digo, en la discusión anterior, al menos en nuestras mediciones, lo que fue variando fue el matiz de los claros, y se terminó pareciendo bastante a lo que terminó ocurriendo en el Senado. Es decir, una opinión pública que comenzó más mitad y mitad, si querés, y terminó inclinándose, siempre dentro de los claros, más hacia el celeste, lo cual tuvo que ver con lo ocurrido en el Senado en esa vez. Ahora bien, lo más interesante, me parece a mí, es, coincido con Fede, adentro de cada partido cómo se mueve, y sobre todo que vos tenés, las mujeres tienden a estar un poco más en contra, las mujeres pobres también tienen, por supuesto, estando más en contra del aborto, digamos, de la aprobación de la ley. Hay una diferencia gigantesca etaria, ¿no? Digo, los jóvenes casi masivamente a favor, digamos, arriba de 45-50 empieza a cambiar el color. Entonces, lo que genera esto en un contexto como el actual, me parece a mí, es una opinión personal, difícilmente pueda, por la distribución de fuerzas del Senado y diputados, terminar el tema si no vas honestamente a una consulta popular, digamos, que para ponerle un poco más de marco a este tema. Esa es una impresión personal. Creo que se va a meter, como pasó en la discusión pasada, en la grieta de la grieta de la grieta, digamos, en todos los partidos, en todas las familias inclusive, pues un tema bien caliente. Bueno, insisto en agradecerles el garrón de tener que estar en televisión un día feriado y con feriado mañana también. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a un corte y volvemos con Marcos Buscaglia. Vamos a hablar de las perspectivas de la economía argentina y Pancho Olivera, que nos trae un informe muy detallado sobre qué significa hoy la palabra vacuna en el mundo y en la Argentina. Ya volvemos.